Muy buenas noches. Ya estamos comenzando, estamos arrancando. Ya tenemos la primera, Mariana. ¿Cómo estás? Bienvenido. Curmilón se unió. Martín, querido Martín, ¿cómo estás? Vanessa también. ¿Cómo están ustedes? Fresquito estos días, parece que el invierno no se quiere ir. No nos da tregua. Hasta último momento va a estar... Hola Vanessa, ¿cómo estás? Tantos años, la verdad. Hay gente que uno con los medios se va reencontrando. Ingrid, Walter, desde el sur. Buenas noches, Ingrid. Roberto Herrera, ¿cómo te va, Roberto? Un saludo grande. Roberto Herrera es un panadero de la hostia, como dicen los gallegos. Nos conocemos a través de los medios, así que... Daniela, Martín fue alumno mío, así que por ahí anda él. Eve Benedetti, qué bueno ir encontrándonos. De Esquel, mirá vos, qué bueno, Chubut, qué buenísimo, qué buenísimo. Este año se han cortado todos los viajes, permanentemente uno va viajando, he tenido esa suerte y algo que me encanta por dos motivos. Primero porque me encanta viajar. A mí me dicen, tenés que ir a tal lado, antes que terminen de decir la frase a dónde, yo ya estoy preparado con el bolsito, rápido como, más rápido que un bombero. Y segundo, lo bueno que es poder estar transmitiendo parte de lo que uno ha vivido, ¿no? Pastelería artesanal también, Walter Fajardo, Rico Dolce, Chan Vázquez, Diego Romero, Ruz, Darío Díaz, pastelero. ¿Cómo te va, Darío? También está dando sus cursos, Darío. Buenas tardes para todos. Hoy por ahí no es un tema que hemos elegido, lo han planteado un par de personas y le vamos a tratar de darle forma entre todos, ¿no? Porque hasta hace un ratito estaba contestando sobre un tema de Mónica Carvache, una decoradora, gran decoradora. Estaba contestando unas preguntas, ¿no? Porque una de las cosas que me está llamando la atención en este momento, ¿no? Ya hace un tiempito que uno lo viene viendo, es que hay montones de productos que fueron clásicos en la pastelería argentina, que yo no sé si por desconocimiento, por querer hacer algo diferente, es como que le estamos haciendo muchos cambios, ¿no? Las delicias de Rodolfo, bien, ¿qué hace Rodó? Le estamos haciendo cambios, ¿no? Y yo digo, el día que se termine la camada de gente como, como yo, que tengo unos años en la pastelería, ¿va a quedar escrito de alguna forma cuáles eran los postres originales y de qué se hacía? Es una pregunta que uno se hace, ¿no? David Jiménez, pastelero también de aquellos, pastelero también bastante investigador. Entonces me decían que estaban haciendo el imperial ruso con dulce de leche. Y yo escribí, digo, no, mirá, el imperial ruso, yo he hecho infinidades, era toda la semana, 2 veces por semana, hacer el imperial ruso y se hacía con crema de manteca, ¿no? Era pionono, después iban 3 planchas
3 planchas de merengue, pegadas todas con crema de manteca. El día que teníamos la pasta para hacer la crema moca, combinábamos crema moca, y a veces para hacer decoraciones hacíamos la crema de manteca con chocolate. Y muchas veces también se hacía que la parte de arriba, que se terminaba con un pionono, se ponía como unas plaquitas y se ponía un dibujo. Era un dibujo y no se decoraba. Ese era el famoso imperial ruso. Y la pregunta que me hacían dice, pero crema de manteca a la gente no le gusta. Sí, le han cambiado el nombre. La crema de manteca a la buttercreme. O sea, butter, manteca, creme, es una manteca cremosa. Entonces, si yo te digo, yo te hago el imperial ruso con crema de manteca, me vas a mirar raro. Pero si yo te digo, hago el imperial ruso con buttercreme, ya es más fino, más delicadito, ¿no? La otra que también siempre se han cambiado el nombre y queda más fino. Nosotros hacíamos la crema París, infinidad de veces la he hecho yo en la pastelería. Con la llegada de la famosa globalización de hace 25 o 30 años atrás, a lo que era la crema París se la empezó a llamar ganache. El ganache de chocolate no es más ni menos que la crema París que hacíamos nosotros. Después, bueno, hay una empresa que es Ledevit que sacó una crema París que es un émulo de la crema París que nosotros hacíamos, que usábamos para bañar los postres. Esas son las cosas que uno va viendo que se van cambiando, se van modificando y, no sé, un ejemplo, lo que nosotros conocíamos como torta María, que era una torta para la hora del té, después se empezó a llamar, ¿cómo es? No me viene la palabra ahora, ya me va a venir, no lo tenía en la cabeza eso para hablarlo. Le cambiaron el nombre, pero por ahí era el nombre original, nosotros lo conocíamos de otra manera, ¿no? Bueno, chicos, hoy quedé en hablar sobre los budines, cupcake, incluí dentro de todo lo que es la familia de batidos pesados, a todo lo que hoy se está haciendo, que se viene haciendo de hace mucho. Lo que pasa es que hay diversos productos que han tenido un auge a través de la televisión, de algunos programas, a tal extremo de que hoy hay los eventos, cuando hay eventos y uno hace la mesa dulce, lo que antes era la mesa dulce y eran solamente postres, si vos no pones un cupcake, no es una mesa dulce. Así que fíjate hasta qué punto ha llegado la importancia de estos productos que están teniendo mucho auge, ¿no? Y siempre sale alguno nuevo. Le cambian el nombre, hacen otro tipo de cosas, pero siempre sale algo que obviamente lo traemos importado. El budín, vamos a hablar de budín, que es, digamos, lo que uno más conoce a nivel confitería, es algo que se hace todas las semanas y se hacen variedades muy grandes de budín, desde lo que sería el budín inglés, el budín hamburgués, el de limón, de naranja, de manzana, de coco, todos los sabores que cada confitería o cada casa que lo hace tiene su propia clientela. Cuando digo que tiene su propia clientela, quiere decir que a veces lo que se vende mucho en una casa, en otra no se vende tanto. Un hamburgués, en clases que hay lugares que se venden muchísimo y en otros se vende menos. El budín inglés, que es el que generalmente uno le pone fruta, se vende mucho en otras partes y en otros lados no. Entonces cada empresa en ese sentido lo maneja en función de la venta, porque vos no te vas a poner a fabricar, acá me escriben que la torta María hoy le llamamos Genoa, antes era la torta María. Bien, gracias por recordarme. Acá me dicen, bueno, el budín inglés es el mejor. Acá preguntan cómo lograr un muffin con buena estructura sin que sea seco por tener alto contenido de harina. Y lo que hay que hacer es bajarle la harina, o a veces lo que uno hace es
poner una parte de harina y una parte de fécula también. Eso también hay varios tipos de recetas. Uno tiene que ir probando en ese sentido cuál es la mejor receta que uno va a encontrar, ¿no? Yo dentro de lo que son las categorías o cómo se ha dividido la pastelería en batidos livianos, batidos pesados esponjosos, hay distintos tipos de clasificaciones. Y parte de lo que nosotros hacemos cuando hacemos budín es básicamente batir una materia grasa con azúcar, incorporamos la parte líquida que generalmente cuando uno hace budines es huevo, y luego le incorporamos la harina junto con un activador que hace que aumente el volumen. Generalmente se trabaja con polvo de hornear o bicarbonato de sodio. El polvo de hornear no es ni más ni menos que bicarbonato de sodio con un activante, un ácido que lo activa. Entonces hay algunos que le ponen los dos productos. Pero una de las características que tiene que es el alveolado que se produce cuando esto se desarrolla, esa esponjosidad, no es un alveolado muy grande porque el gas que se produce con estos reductantes químicos va a aumentar el volumen, pero nunca de tal manera que sea un alveolado grande. No estamos hablando de un alveolado de otro tipo de batidos, es distinto. ¿Cuáles son los secretos que uno siempre habla a la hora de hacer un budín? Uno de los secretos fundamentales es, primero, una buena materia grasa. Un budín elaborado con manteca, por mejor margarina que utilicemos, nunca va a tener el mismo sabor. Eso es algo que no tiene, yo creo que no tiene mucha discusión. Si yo fabricara margarina, obviamente que voy a hablar permanentemente de la margarina, pero bueno, este espacio no lo auspicia ni manteca ni margarina, o sea, lo auspicia el sentido común y tratar de hacer una charla profesional. Después cada uno elige, esto yo no estoy en contra de uno ni a favor de otro, eso es algo que lo dejo claro, ¿no? Lo dejo bien claro porque pues dice, vos estás promocionando tal cosa, yo no tengo en ese sentido. He hecho demostraciones para empresas, obviamente, cuando vos estás demostrando para una empresa, tenés que ponerte la camiseta de la empresa. Yo he hecho demostraciones para fabricantes de margarina y obviamente donde yo iba, lo mejor que había era la margarina. Cuando te hablaban de la manteca, decías que era algo distinto, que el costo era diferente, que uno podía combinarlo. Había varias maneras de zafar, ¿no? Sin entrar en la disyuntiva. Cuando he hecho demostraciones para cremas vegetales, con las cremas vegetales vos podés hacer ciertos tipos de trabajo que con una crema de leche no lo vas a poder hacer. De hecho, la temperatura que soporta una crema vegetal no es la misma que soporta una crema de leche. Podés trabajar en espacios de mayor temperatura, podés hacerlo. La vida útil es diferente, obviamente el sabor es distinto. Entonces, eso también queda en función de lo que uno puede hacer y de lo que uno tiene el espacio adecuado para trabajar. Volvemos al budín. Yo a veces me voy por las ramas y después vuelvo, ¿no? Hay una parte que es fundamental, que es cuando uno bate, siempre se hace estos procesos. El proceso clásico que nosotros hemos hecho siempre con los budines es emulsionar la materia grasa junto con el azúcar. Cuando digo emulsionar, ¿qué es? Es batir la materia grasa, en este caso manteca. La manteca, cuando uno lo bate, tiene la particularidad de incorporar muchas burbujas de aire. Esa burbuja de aire es que hace que al término de un tiempo de batir, ustedes ven que la manteca se hace cremosa, te queda como si fuera una pomada, sin llegar a la parte líquida. Vamos a aclarar esto, porque acá donde se produce, si yo estoy en pleno verano, yo en pleno verano no puedo dejar la manteca afuera y poner la manteca a batir cuando yo la manteca la tengo pomada blanda, porque esa manteca que se pone blanda, ni bien empieza con la fricción de la batidora, esa fricción hace que
esa manteca se vuelva líquida. Y cuando está líquida en ningún momento va a emulsionar. Eso, por más vuelta que le den, no va a emulsionar. Entonces, en pleno verano lo que uno tiene que hacer es sacar la manteca de la heladera y recién ponerla a batir. No hagan ese error de dejarla afuera. En invierno obviamente una heladera trabaja a 4 grados y a veces hay lugares de trabajo. Acá me preguntan sobre la premezcla de budines, qué tipo de materia grasa decís que tiene, porque queda una preparación muy líquida. Generalmente los budines los que trabajan son una materia grasa que es que proviene es como una especie de aceite vegetal pero en polvo. Generalmente viene eso. Son preparaciones diferentes. Lo que son las premezclas tienen ciertos componentes que no tiene un producto natural. Siempre que yo doy una charla estoy hablando de lo que sería lo artesanal. Cuando ya empezamos a incorporar otros componentes, por ejemplo, acá me preguntan si se puede usar crema de leche. Hay preparaciones que llevan crema de leche. Y yo conozco pasteleros que también le ponen una parte de crema de leche. Pero eso son combinaciones que hacen. Pero por eso es muy amplio esto. No hay una receta única. Yo creo que hay tantas recetas como pasteleros hay. Más o menos. Cuando uno trabaja con premezcla de budines, hay mucha gente que trabaja con premezcla de budines porque se le facilita la tarea. Porque ahí te dicen, ponele tal y tal componente y listo, sabes que siempre va a salir. Tienen explosivos adentro que eso hace que siempre responda. Tienen aditivos, tienen conservantes, tienen productos que retienen la humedad. Entonces la vida útil de ese budín es más amplia que lo que sería el budín clásico. Y vos decís, ¿cómo? Yo he hecho toda la vida budín y no me sale igual. No te va a salir igual, salvo que vos le empieces a poner ciertos productos. Yo en una época me puse a hacer pruebas con lo que era el emulsionante que se utilizaba para batidos de bizcochuelos y pionono, lo empecé a utilizar para budines. Y yo lo que tenía era el emulsionante, no sé qué efecto le hacía, pero yo ponía menos cantidad en un molde y tenía prácticamente casi el mismo volumen que tenía con el budín artesanal. Era distinto sabor, era como que uno tiene que rectificar los sabores. Por eso cuando te vienen las premezclas, vos no te tenés que estar matando en eso. No te matás para nada porque ya viene los tipos que hacen las premezclas están pensando en vos. Pero si uno observara la historia de las premezclas, van a ver que la mayoría de las premezclas nacen con un tipo de receta y con el tiempo se van modificando. No porque salgan productos nuevos, no salen productos nuevos. Lo que salen son las críticas al producto y ellos van escuchando y van modificando la receta. Un ejemplo claro, las cremas pasteleras que vienen preparadas. Hay cremas pasteleras que vos le pones o agua o le pones leche. La batís 3 minutos y tenés una crema pastelera que podés estar llenando factura, miguelito, masitas. Si yo les digo, el sabor que tenían las primeras cremas pasteleras era horrible, era algo incomible. Hoy en cambio hay ciertas pasteleras que vos las batís, como dice el fabricante, la usás y viene aromatizada con una vainilla especial. Vos decís, qué rico sabor y esta es artificial. ¿Se dan cuenta? Han modificado, ¿por qué? Porque han sabido escuchar a la gente que se queja. Porque vos decís, una crema pastelera, no, a mí no hay nada mejor que una crema pastelera recién hecha, por supuesto, no hay nada mejor. ¿Por qué la utilizan eso? Porque no tienen que estar calentando, no tienen que hacer nada de eso, entonces la utilizan y ya automáticamente lo empiezan a aplicar. Acá dice, ¿qué es lo que hace que el budín explote en la superficie? La temperatura de ecuación, el leudante que se usa. Eso ahora lo voy a explicar bien. ¿Por qué siempre explota en el medio y en el centro? Se hace esa punta. Una receta clásica, yo la hacía, nosotros hacíamos en la confitería, cuando poníamos la máquina la hacíamos por kilo de manteca.
Una receta clásica que hacíamos nosotros durante muchos años fue poner 1 kilo de manteca y 1 kilo de azúcar. Trabajábamos con azúcar común. Eso lo poníamos a blanquear. Le agregábamos un poquitito de vainilla. Y después le poníamos el equivalente a 22 huevos. Y le poníamos 1,5 kilos de harina y unos 40 gramos de polvo de hornear. Esa era una receta clásica. Lo que se hace generalmente en todas las confiterías y en todos los lugares que hay mucho trabajo, no se hace una receta para cada tipo de budín. Se hace una receta para todos los tipos de budín. Un ejemplo, el pastelero, acá dice, he visto recetas con miel en budines artesanales para conservar la humedad. Se le puede poner miel, pero la miel lo que te va a hacer también es que te tome mucho color, que tome color mucho más rápido. Ojo con eso también. Si ustedes están trabajando en una confitería, le dan el listado de cuántos budines tienen que hacer. Budín se hace generalmente, salvo un lugar que se venda mucho, se hace una vez por semana. Y siempre se elige a partir de el jueves aproximadamente, jueves, viernes y algunos lugares hasta sábado. Y ya con esos budines tienen hasta el próximo budín que se haga en la semana. Le dan esa vida útil. Entonces, los moldes que vos tenés de budines generalmente sabés que llevan una cantidad de peso determinado. Generalmente anda alrededor de los 400 gramos. Y vos sabés que de esos 400 gramos que tenés es el total. Si vos le vas a poner fruta, un ejemplo, ponele, voy a hacer pan dulce voy a hacer budín de frutos secos. Dentro de esos 400 gramos que yo tengo en el budín, un 10% como mínimo es de frutas secas. Entonces yo ya voy a saber que para hacer 10 budines de fruta seca voy a necesitar 3,6 kilos de masa y 400 gramos de fruta seca. Entonces, ¿qué hago? Yo hago cantidades, hay batidoras que te baten hasta 5 kilos de manteca, 6 kilos de manteca, aparto esa cantidad, le agrego esa fruta y de ahí me salen los 10 budines. Si tengo que hacer de limón, el limón no, los 400 gramos que llevan es todo batido, porque lo que uno le agrega es ralladura. Generalmente yo no le pongo jugo, ¿por qué les digo? He comprobado que cuando vos le pones jugo de fruta, jugo de limón o jugo de naranja, me achica la vida útil. ¿Por qué? No sé, me ha dado eso. Entonces lo que uno trabaja muchas veces son las esencias que sean fuertes. Y hoy que hay pastas, hay muchos tipos de pastas para utilizar. También se le puede poner pasta. Te va a encarecer el budín cuando vos le pones pasta. Una pasta de limón, una pasta de pasta de vainilla, se puede hacer con pasta de Nutella, se puede hacer con pasta de café. Uno puede hacer una variedad de budines muy, muy amplia, no tiene límite. Se puede hacer lo que le llaman el hamburgués, en lugar de hacer un batido aparte, le pones los trocitos de chocolate y vos lo haces el tipo hamburgués. Podés hacer también con manzana picada, podés hacer con coco, con todo lo que uno se le ocurre en ese momento a la hora de hacerlo. Esto no tiene límite, pero lo que no se hace en una confitería es 10 batidos de budines, se hace un solo batido. Uno ve permanentemente muchas de las cosas que se hacen en televisión, en programas, todo bárbaro lo que se hace, pero después ustedes piensen, cada producto que se hace, trasládenlo a la producción. La persona que está produciendo no es que va a estar todo el día haciendo budines. No está todo el día haciendo budines. Es parte de su trabajo. Entonces, si vos decís, bueno, voy a hacer para el budín hamburgués un tipo de budín. Para hacer el famoso 4/4, otro tipo de budín. Para hacer el de limón, otro de budín. No, chicos, esto es así. Ustedes trasladen todo lo que uno ve en un programa, que a veces están para un producto, están 1 hora y media, trasládenlo a la producción. Y va más allá de que vos decís, esa producción es, yo puedo ser el pastelero y no ser el dueño, pero aunque fuera el dueño,
Yo siendo el dueño no puedo estar 1 hora y media haciendo un producto, porque ¿a quién le cobro mi trabajo? A nadie. No se lo puedo cobrar a nadie. Entonces hay que estar trabajando con ese equilibrio. Eso es normalmente lo que uno hace con los budines clásicos, ¿eh? Cualquiera sea el sabor que uno va a hacer. Después la terminación de la parte de arriba también va en función de cada uno. En el caso de limón, naranja, los glaseados son con los sabores correspondientes. Después tenés manzana, que va a ir manzana. Hay algunos que trabajan con... se le pone azúcar negra arriba. Eso es bastante amplio. Una de las preguntas era por qué el budín siempre abre arriba. Ustedes piensen lo siguiente: un molde de budín, cuando ustedes lo ponen al horno, que depende del tipo de horno, es entre 170 y 180 grados, que se cocina, y los budines un promedio tiene media hora de cocción. Salvo que vos tengas cocines muy poco budines y los pongas muy separados en las bandejas, entonces el tiempo siempre se achica un poco. Pero digamos, cuando uno pone la cantidad promedio de budín en cada bandeja, la cocción va aproximadamente alrededor de 30 minutos. Lo primero que pasa en el horno cuando vos ponés el budín es que todo el contorno del molde le llega a la temperatura de los 180 grados o 170, cualquiera sea las temperaturas. Entonces, lo primero que se va a empezar a cocinar es la parte de abajo y la parte de los laterales. Como este producto tiene polvo de hornear en el centro, en la preparación, a medida que eso toma contacto con la humedad del postre y la temperatura, empieza a liberar gas. Ese gas que libera sucede de que se va a encontrar con estructuras y hace que el budín empiece a levantar. Hasta que esté cocido. Pero hasta que esté cocido, la temperatura que llega desde el horno empieza desde el lado de afuera del budín hacia el centro. En todo el contorno del budín empieza desde el lateral hacia el medio. En el medio es el último lugar donde le llega la temperatura del horno. Fíjense que me imagino que todos los que tenemos acá viendo deben haber hecho budín. Y van a ver que si uno toca la costra del budín antes que salga, todavía está seca. ¿Por qué? Porque le llegó la temperatura y se cocinó. Pero en el centro, en la parte del centro, ¿qué hace uno que ya más o menos está canchero? Va y lo toca apenitas un poquitito, y si ve que la parte del centro todavía está líquida, lo deja 2 minutos, 5 minutos, 4 minutos, lo que uno considere necesario para poder sacarlo. Cuando ven que ya en el medio no se mueve más, significa que está cocido. En esa parte, que es la que explota, es en la última parte de cocción, y es en el lugar donde se va a concentrar todos los gases que liberan y se empieza a abrir. Yo me acuerdo de chico, cuando le pregunté una vez a un pastelero por qué abría en el medio. Y como había pasteleros que te respondían las preguntas y otros no te las respondían, el tipo me decía, yo lo que hago es, cuando lo tengo a mitad de cocción, lo saco y le paso el cuchillo en el medio para que abra. El día que yo lo hice solo, hice lo mismo y se me bajó el budín. ¿Por qué? Porque eso está en pleno desarrollo, y cuando vos movés con la pala, movías el budín, era una preparación líquida y se venía abajo. Y después te das cuenta que, yo hice algo que nunca se lo vi hacer a él, porque yo lo veía lo que hacía. Yo nunca le vi cortar un budín. Explota en el medio por este efecto de lo que hace el leudante químico, no, ni más ni menos que eso. No hay otra cosa. No sé si eso, quién le había preguntado, si eso lo tienen claro, ¿no? ¿Por qué pasó esto? No sé, creo que lo entienden, ¿no? Yo me fui anotando, me hice machetes porque quería hablar de todo este tipo de cosas. Bueno, el budín, que es de origen inglés. Plum cake es una preparación que se hace, es como un bizcochuelo de frutas, budín de frutas, que lo que tiene, se caracteriza por
ser la base, era la base de lo que eran los postres, las tortas monumentales que se le decía en aquel tiempo. O sea, cuando se hacían las bodas, se hacían torta de 6, 7, 8 pisos, se hacía este plum cake. Yo empecé en la época donde el piso de abajo de las tortas generalmente era una fácil, el piso de abajo era más grande que el diámetro de una pizza, fácil tendría que ser 40 centímetros de diámetro. Normalmente el piso de abajo era de budín. Tenía en el centro un agujero, pero era budín porque era uno de los pisos que tenía que soportar el peso del postre. Se trabajaba de a 2 pisos con columnas y siempre se reforzaban las partes de abajo. Bueno, unos eran esos. Se hacían con budines. Después también se podía hacer con bizcochuelo, pero ya uno tiene que empezar a reforzarlo. Yo utilizaba, durante muchos años utilicé lo que eran los caramelos largos, eran unos caramelos largos, y si no, después empezamos a trabajar con palitos de brochet o algunos palitos que eran más gruesos, que nosotros lo poníamos y eso hacía que te reforzara entre piso y piso, o armábamos cada 2 pisos. Había... después se empezó a trabajar con unas ciertas columnas en el centro, dividido cada 2 pisos, y ya no necesitabas poner ese tipo de caramelo, ni de palito, ni nada que se le parezca. Eso también iba mucho en la confitería donde uno trabajaba, como para resistir. Pero sí en planqueque o budín se utilizaba como base, que era de fruta normalmente. Bueno, el 4/4 no deja de ser un batido pesado, solamente que tiene como característica que tiene la misma cantidad de azúcar, manteca, de huevo y de harina. Y yo he visto que algunos el 4/4 no le ponen polvo de hornear y otros que sí le ponen. Cuando este tipo de batido vos no le ponés polvo de hornear, hola Laura, está Laura, una amiga, cuando no le pones polvo de hornear te sale muy pesado, no desarrolla tanto. Eso hay que tener cuidado con eso. Después tenemos las magdalenas, las famosas magdalenas. Yo me imagino que todos lo conocen, la magdalena. Tiene una forma determinada. Hoy hay moldes de silicona, pero en una época eran moldes metálicos que se utilizaban. Y una de las características que tenía la magdalena, que era una preparación, generalmente casi todas son preparaciones más líquidas de magdalenas, y se hacen con aceite vegetal y no llevan manteca. He encontrado por ahí buscando a alguien que le pone manteca noisette, o sea, cuando la manteca ya la empiezan sobre fuego, la empiezan a hacer, cuando empieza a tomar ese sabor a avellana, la sacan y la utilizan para esto. Pero generalmente siempre son preparaciones líquidas, que bueno, un moldecito de mantecado, sino de silicona, y se utilizan para eso. De origen francés, pues si bien el budín es de origen inglés, las magdalenas son de origen francés. Los franceses no se tienen que quedar atrás, siempre tienen que tener algunos de sus productos que ellos inventan. Y llevan, bueno, claras batidas, depende de las fórmulas que cada uno hace. Uno de los detalles que yo vi importante, el budín, ¿por qué tuvo su éxito en su momento? Era como un postre que se podía trasladar de un lado a otro sin que sea delicado ni frágil. Eso llamó la atención como postre para probar y lo rico que era, por eso fue el éxito de ese producto. Al no ser frágil se podía trasladar. Acá me saludan. Bueno, ¿cómo se llama el budín de la base de la torta? No, budín inglés. Era budín inglés. La base de la torta era budín inglés, o si no, plum cake, que le llaman algunos también. Vamos ahora a los muffins, famosos muffins. La textura son texturas menos esponjosas, son perfectos como complemento dulce,
se utilizan para desayunos. Tiene una de las características es que es una de las pocas versiones de esta línea de postres pesados que se hacen salados. Yo he visto muchísimos salados, yo no lo he hecho, pero sí que sé que se hacen salados. Tienen menos cantidad de azúcar. Y lo que dice acá, con el tema de las decoraciones. El tema de las decoraciones también tiene una variedad muy amplia con respecto a los muffins. Después nos quedan los cupcakes. Los cupcakes es de origen anglosajón, pero según los primeros registros que existen son en Estados Unidos, en el año 1796, una pastelera la hacía esos tipos de pasteles. Una de las cosas que se utilizan mucho para decorar todo este tipo de productos es lo famoso que yo hablé al principio, que era el buttercream, que es la crema de manteca. La crema de manteca las hacen con los colores y los sabores que cada uno quiera y pueden hacer todas las decoraciones que se le antojan. Hay una amplia variedad de decoraciones de todo lo que se imaginan. Yo he visto decoraciones hechas con crema de manteca. Cuando son en el día lo he visto con crema chantilly. Lo he visto con dulce de leche. Un dulce de leche donde se le ponía o un almíbar o un licor que se lo hacía un dulce de leche líquido y después se le agregaba cobertura de chocolate y te quedaba como un dulce de leche de chocolate, pero con un sabor a licor. También se utilizaba para decorar con manga, con merengue italiano coloreado, merengue italiano saborizado. Hay montones de variedades y decoraciones. Yo creo que eso tiene tantos tipos de decoraciones como decoradores existan. No hay un límite con respecto a eso. Hay una versión que nosotros teníamos en nuestro país y se dejó de hacer cuando apareció todo esto, que eran los mantecados. Los mantecados eran una preparación de budín que se hacían en los pirotines, que eran los pirotines número 10, que eran los pirotines que se utilizaban para los merengues, pero nada más que se hacía un budín, pero era un poquito más líquido. Y para hacer un poquito más líquida la preparación, normalmente lo que uno podía hacer era o le agregaba un poco de leche, aparte de los huevos, o a veces también le agregaba aceite. Yo he hecho budines donde le agrego leche y le agrego aceite, y queda muy, muy rico también, queda muy obviamente que son preparaciones donde vos dependés también, cuando le pones la harina, con la cantidad de polvo de hornear. Estamos hablando a veces de cantidades de polvo de hornear muy interesantes y muy importantes, ¿no? Yo antes le dije que el promedio para 1 kilo de manteca era de 40 gramos de polvo de hornear. Hay algunos que le ponen un poquito menos de cantidad de polvo de hornear y lo que obtienen es estructuras más compactas. Tampoco se pueden pasar de polvo de hornear, porque no es que vos decís, en lugar de 40 le pongo 50, le pongo 60 gramos, esto me va a salir mucho más aireado. Cuando vos te vas de la aireación, lo que te hace se te desgrana. Y si no, como le pasó una vez a un ayudante mío, que se equivocó en la cantidad de polvo de hornear y le puso, creo que tenía que ponerle 75 gramos y le puso 750 gramos en una preparación que tuvo que hacer. Y cuando puso los budines en el carro, que estábamos esperando poner otras cosas para cocinar, ya empezó a hervir adentro sin entrar al horno. Y cuando yo digo, ¿qué hiciste acá? Nada, yo hice la receta, me decía. Digo, no, acá algo te equivocaste. No, yo hice tal cual lo que vos ibas y tocaba la masa, te la ponías en el paladar y como es bicarbonato que tiene el polvo de hornear, cuando vos te pasás de una determinada cantidad, te lo pones y las papilas degustativas te empiezan a picar. Y acá le pusiste una barbaridad. Bueno, hubo que tirar toda la preparación porque encima
no era una preparación que vos la podías salvar, podías utilizarla para otro producto. Vos decís, lo saco, hago una plancha y la utilizo. No, eso estaba hirviendo antes de entrar al horno. Hola Julio, Betina también, ¿cómo están? Eso ya empezó a hervir antes de entrar al horno. Tuvimos que repetir, y cuando repetían digo, anda empezando a ver lo que hiciste. Y cuando va a agarrar el polvo de hornear, agarra la bolsa y mete la mano adentro y saca. Digo, ahí está el error tuyo. Te equivocaste, teníamos una balanza electrónica, te equivocaste y le pusiste y se quedó mirándome. Por eso, en ese sentido, hace unos años atrás, estuvimos con unos amigos, estuvimos en Alemania, y una de las industrias que fabricábamos era una industria que fabricaba, era medio industrializada, pero que conservaba la parte artesanal. Y lo interesante de eso, ¿saben qué era? Que preparaba la mise en place de los productos que iban a hacer. Porque hacían tartas, hacían panes, tenían el sector de panadería, el sector de pastelería. Tenían las balanzas programadas. ¿Qué significa? Yo te digo, bueno, vamos a hacer budín. ¿Cuánto vamos a hacer budín? Bueno, el equivalente a tanto. Ponían en la máquina budín y ponían el equivalente a tanto y empezaban a pesar. Ya, si vos decías, si decía, por ejemplo, 1250 gramos de huevos, vos tocabas huevo, pesabas, pum, sacabas. Si te olvidabas un producto, la máquina, la balanza te avisaba que te olvidaste de agregarle. Pero aparte de que te olvidaste de agregarle, no te permitía que te equivocaras. Eran balanzas programadas de tal manera que había que ser muy burro para equivocarse. Yo no digo, no tenemos eso. En Argentina todavía lo seguimos atando con alambre, ¿no? Pero uno tiene que ser responsable a la hora de trabajar. Cuando a vos el trabajo te gusta, pensá, la mise en place es una de las partes más importantes en la elaboración de cualquier tipo de producto en la pastelería. Porque lo que uno cree que se la conoce todo, yo le voy echando y vos decís, a ver, pero ¿por qué? A ver, ¿le habré echado esto? ¿Saben cuántas veces ha pasado en la panadería que están amasando y le echaron doble sal? No tienen idea. ¿O que han amasado y no le echaron sal? Tampoco. ¿Por qué? Porque no se respetan esos pasos. La palabra mise en place tiene un significado fundamental a la hora de la calidad de los productos. No en vano lo que es la parte industrial le hace mucho hincapié a eso, porque parte del secreto de todo el producto que salga siempre igual es la famosa mise en place. Y eso tiene que pasar en todos los lugares. ¿Qué dicen acá? Toda la razón, me ha pasado. Bueno, ¿a quién no le ha pasado? Ojo, a mí también, no es que yo no soy perfecto, no. Yo me he equivocado infinidad de veces. Yo estaba tratando de asociar. Uno generalmente, cuando habla de estos productos de batidos pesados, lo primero que piensa es en el budín, o por ejemplo cuando uno hace la pasta choux. La pasta choux es una masa pesada pero que crece, no deja de ser eso, pero es otra categoría, ¿no? Pero yo me fui anotando, por ejemplo, ¿qué otros productos uno puede hacer con estas técnicas? ¿Han hecho postres Sacher? ¿El bizcocho Sacher? El bizcocho Sacher no deja de tener una técnica de batido pesado. El pan de España es un pan de España, yo lo conocí con ese nombre italiano, un curso que he hecho en Italia, que ustedes lo ven y es un budín que se utiliza como base de postres. Todo lo que es la parte de la pastelería moderna, que no se trabaja con bases de bizcochuelos, sino que generalmente, a ver, esperen, ahora le digo.
¿Cómo ve la levadura sobre la amasadora cuando terminamos de amasar pan dulce, por ejemplo? Claro, la amasadora, ¿te referís a la temperatura de la amasadora? Este, sí, no, es algo de las cosas que pasan. Eh, y no, hay tantas cosas que uno ha vivido en la panadería que es algo impresionante, ¿no? Bueno, ya vamos a hacer alguna clase sobre el tema de pastelería moderna. El pan de España es un producto que se bate manteca con azúcar, lo que se hace es desclarar, a la manteca se le agregan yemas, las claras se baten a partes, en este caso lleva pasta de chocolate o cobertura de chocolate, y es un budín muy suave como para que uno pueda utilizarla como base de postres. Se puede humedecer o no, y si se humedece generalmente se respeta, eh, a esto es lo que me decía. Julio me decía, cuando uno la levadura la deja arriba del amasador y se olvidó de poner la levadura y se pone a pasarla por la sobadora. Otra vez a la máquina y a poner la levadura. Sí, ha pasado infinidad de veces. Y más cuando uno ha pasado eh, con ayudantes que he tenido. A mí no me pasó, creo que es una de las pocas cosas que zafé. Pero ayudantes míos que por ahí amasaban y dice, che, ¿sabes que no sé si le puse la levadura a la factura? Y ahí era como que había que empezar a ver qué hacíamos nosotros. Yo le ponía a veces en una bolsita en agua caliente para ver si aumentaba el volumen. Hacía ese tipo de prueba y determinábamos en ese momento si tenía o no. Si no, teníamos que volver a agregar. Porque vos decís, en una factura de manteca, me olvidé de poner la sal y bueno, dale, metele para adelante. Pero me olvidé de poner la levadura, no sabés que... Yo he visto, uno ha caminado un poquitito y yo he visto que amasaban de un día para el otro y al día siguiente la masa estaba tal cual como la habían dejado. ¿Y sabés qué hacían? Estiraban la masa en la sobadora, desmenuzaban la levadura y le ponían la levadura a todo lo largo de la masa. No, he visto cada cosa y che, y responde, sí, más o menos, zafa. No sé. Este, no, hay cosas que uno, si un día nos juntáramos todo lo que hemos trabajado y lo que seguimos trabajando en esto y los errores que se han cometido, yo creo que llenamos un par de libros, ¿no? Siempre hay alguno que tiene una experiencia distinta al otro. Bueno, el pan de España es uno de estos tipos de panes que tiene esas características. Torta galesa. ¿Alguna vez alguien ha hecho torta galesa? ¿Eh? Torta galesa, ustedes saben que, bueno, es un característico, se utiliza mucho en el sur. Los galeses que están viviendo en el sur lo han hecho y hoy es en muchos negocios del sur. La galesa es parte de la tradición. Lo bueno es que todo el mundo todo el mundo que hace torta galesa es toda la receta, todos son recetas de la abuela o bisabuela. Ninguno dice que es una receta choreada. Yo la que tengo, la que hago, y el otro día justo encontré el papiro. Esa es una receta que me había dado la esposa de un amigo mío hace muchos años, que la hacía la suegra. Si es original o no es original, no sé. Pero encontré la hoja el otro día y lo que sí estaba todo en tacitas. Yo lo que hice esa receta fue empezar a pesar y medir todo. La trasladé a lo que hacemos nosotros los pasteleros, a pesar y medir. Pero en esa estaba un vaso de alcohol, un vaso de coñac, 2 tazas de pasa de uva, una taza de chocolate picado, todo así estaba, ¿eh? Yo lo que hice fue, me tuve que tomar ese trabajito, pero lo tuve que hacer ahí y después lo pude transportar. Son recetas caras, pero son recetas que no dejan de tener este tipo de sistema de trabajo. Yo no sé si originalmente se hacía así, porque a veces como que uno le entra la duda, porque yo hoy te digo, ponelo en la batidora, blanquea bien la manteca con el azúcar, y esto nació en 1800, vos decís,
En 1800 hacían eso, realmente, ¿no? Trasladémonos por un momento muchos de los productos que hacemos hoy en día y te dicen, esta receta es ancestral. Pero vos decís, hace 200 años lo hacían de esta manera. Yo soy medio desconfiado en ese sentido. Inclusive, ¿se acuerdan cuando yo hablé del tema de las masas madre? Que vos decías, es una receta, la receta, o sea, los productos con masa madre ya se hacían hace 5000 años antes de Cristo. Y vos decís, pero ¿estaba el conocimiento que hay hoy en día? ¿Estaba ese conocimiento de que en una masa madre conviven bacterias y microorganismos? Que si yo lo dejo afuera, las bacterias crecen más rápido que los microorganismos, que son lo que la levadura. No estaban esos conocimientos. O sea, muchas de esas cosas se empezaron a revelar a partir de Louis Pasteur, que trabajó con los microbios y las bacterias, empezó a definir un poquitito. Pero yo creo que el avance fueron estos últimos 40, 50 años. Por eso hoy en día se puede trabajar de otra manera. O sea, bienvenida la nueva modernidad, como dicen, ¿vieron? Que ahora hay que adaptarse, ¿no? Bienvenido a ese tipo de cosas. Yo creo que esto es lo importante para nosotros hoy en día. Estar atento a todo lo que nosotros podemos innovar, pero una de las cosas que tenemos nosotros acá es que no respetamos mucho lo que son las tradiciones de la pastelería. Las tradiciones de la pastelería hay que respetarlas, lo mismo que de la panadería. Podemos traer de todos lados lo que quisiéramos traer, pero respetando nuestras tradiciones. Porque si uno se traslada a los distintos países europeos, España tiene sus tradiciones, Italia tiene sus tradiciones, Inglaterra tiene la suya, Francia tiene la suya, Alemania tiene la suya. Cada uno tiene sus tradiciones y las respetan a rajatabla. Eso no quita de que permanentemente estén sacando productos nuevos. Los ingleses hoy en día trabajan, no hoy en día, siempre han trabajado muchos productos y los trabajan de una manera clásica. Le incorporan cosas nuevas, pero el clásico lo mantienen. Eso siempre es así. Con el tema de la torta galesa yo he probado, he tenido la suerte de viajar al sur y he probado distintos tipos de tortas galesas y cada uno tenía unas ciertas características en cuanto al tema de frutas, porque muchas veces se hacía con lo que había en el lugar. Y no siempre uno encontraba todo lo que realmente tenía que encontrar. Entonces se hacía con lo que había en el lugar. Sí, la tradición te habla de que la torta galesa era el último postre, el último bizcochuelo que se ponía en la torta de bodas. Esas tradiciones que te dicen que ese último bizcocho que estaba en la parte de arriba se conservaba en una lata y que la noche de boda, bueno, si al año el matrimonio seguía en pie, se comía esa torta, ¿no? Hoy no sé si podría ser tan efectivo, pero eso era parte de lo que se hablaba. Acá dice, mi madre lo hacía, la masa madre, pero ella nunca lo llamó así. Siempre le dijo levadura, cortaba un pedacito de masa y lo guardaba dentro de la bolsa de harina. Y cada vez que amasaba, la sacaba de ahí. Sí, eso sí. Sí, hay muchas cosas. Hay, bueno, lo que es Olariel, lo que hacían, por ejemplo, muchos los panaderos cuando amasaban, guardaban siempre masa del amasijo que hacían, lo guardaban para el día siguiente. Y yo, bueno, eso lo he visto muchísimo de chico. No siempre al día siguiente, cuando le ponían esa masa que dejaban del amasijo, estaba fresca, muchas veces estaba la masa repodrida, permítanme la expresión, tenía una acidez, era impresionante, había que agarrarlo de lejos, y eso le ponían a la masa para darle cierta acidez. Otras veces la ponían y no tenía la misma acidez, por eso siempre se guardaba ese tipo de masa llamada reciento cerca de lo que era el quemador del horno, se guardaba ahí para que había panaderos que te decían, hola Quique,
te decían, más podrida está esa masa, más rico te sale el pan. En la semana que viene voy a tener el mismo día que doy la charla yo, pero a las 5 de la tarde voy a estar hablando con mis amigos de SAF. Así que también los invito para que estén presentes. Así que cuando me manden el flyer yo lo voy a subir en mi Instagram, en mi Facebook. Así pueden estar todos. No sé qué me van a preguntar, me van a matar. No sé si es con Ariel o con Adrián, con quien tengo la charla. Pero bueno, lo importante es que son amigos. Y me quedan 4 minutos, 5 minutos. Yo la semana que viene, la charla que voy a dar, la voy a compartir con un amigo, con Néstor Reggiani. Ya le paso el chivo ahora, mañana ya lo voy a publicar. Bueno, acá me pregunta Quique, ¿qué pensás de la masa madre desvitalizada? Con Hernán, con la charla. La he utilizado. Bueno, una masa madre desvitalizada es una masa madre que no tiene activa la parte de levadura, pero sí tiene todas las características de la masa madre. Así, lo digo brutamente, ¿no? Los especialistas son ellos. La he utilizado en mi casa. Yo cuando el año pasado estuve allá, la he utilizado y tiene muy buen sabor, muy buena característica. Yo creo que eso es muy loable para utilizarla. Bueno, les decía la charla la semana que viene, la voy a tener con Néstor. Néstor tiene una confitería hace muchos años, la Nueva Muguet. Es una persona muy experimentada en pastelería, así que si en la semana ustedes quieren hacer preguntas, me la mandan, yo la preparo y la idea es hacer una charla de amigos y hablar un poquitito de su experiencia, de lo que opina de la pastelería y de cómo ve el futuro de la pastelería y cuál es el avance en estos últimos años. Yo creo que es algo que hay un poquitito de preguntas. Ayer he estado con Nicolás Mercante, un amigo también pastelero, que él tiene bastante experiencia. Y ha trabajado en hoteles, ha trabajado de jefe de planta en empresas, ha estado muy empapado y sigue trabajando. Hoy en día está trabajando en una empresa de desarrollo. Entonces a veces lo que uno nota de que hablar con gente tan experimentada es muy importante para clarificar muchas cosas. Yo hoy arranqué con el tema hablando sobre conservar las tradiciones y que no se vayan modificando en lo posible, porque tampoco yo me voy a poner a pelear con... Si vos querés hacer Al final terminé charlando con esta chica que estaba haciendo el imperial ruso. Ella le ponía dulce de leche porque alguien le dijo que llevaba dulce de leche. Y agarra y me dice, bueno, en lugar de ser un imperial ruso, es un imperial argentino. Me trae a reír y realmente tiene razón. Cada uno tiene que hacerlo como lo quiere. Pero yo digo, siempre lo que hay que hacer es, lo que es tradicional tiene nombre y apellido. Si vos vas a hacer un postre de chajá y tiene una característica postre de chajá, no lo cambies. No te pongas a ponerle mousse de chocolate al postre de chajá, porque te agarran los santafesinos y los uruguayos y te corren, ¿viste? Porque son tradicionales, no lo podés cambiar. No es un tipo de postre diferente. No, bueno, cambiarle el nombre, pero no le digas que es chajá. El chajá no se hace con mousse de chocolate. Ponele otro nombre, ¿viste? Dice, no, pero yo lo hago a mi versión. No. Lo que es tradicional tiene una sola versión. Esto es así, no hay vuelta de hoja. Vos podés llamarle lo que quieras, pero es así. Si no te agarran los inventores de esos productos y te matan, ¿viste? Bueno, me está quedando 1 minuto y medio, ya enseguida me aparece acá. Espero que me quedan 28 segundos. Espero que les haya gustado. La semana que viene tenemos esa charla. Y la otra sí, lo que vamos a hablar es de bombones y relleno de bombones. Me parece interesante. Y tengo otra nota en carpeta para hacer,
que es la arquitectura de un postre. Cómo uno diseña y arma un postre. Todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una arquitectura.